¿Alguna vez te has preguntado si hay algo que puedas decir, solo 3 frases, que cambien por completo la manera en que una mujer te percibe? No estamos hablando de magia ni de líneas vacías sacadas de algún manual de seducción barato. Hablamos de frases que tocan, que despiertan, que dejan marca. La mayoría de los hombres nunca aprenden a usarlas y por eso, siguen quedando atrapados en conversaciones que no llevan a ninguna parte, siendo olvidados antes incluso de haber sido notados. Y es que no necesitas tener la cara de una estrella de cine ni una cuenta bancaria sin fondo. Necesitas algo mucho más escaso, saber qué decir y cuándo decirlo. El lenguaje, bien usado, puede ser tu mejor arma de atracción. Pero también puede ser tu mayor enemigo si lo usas mal. El problema es que muchos hombres arruinan sus oportunidades desde el primer contacto. Comienzan con frases tan gastadas, tan previsibles, que su efecto es prácticamente nulo. ¿Cuántas veces has escuchado o dicho cosas como «qué linda eres», «vienes mucho por aquí» o «dame tu número»? Y más importante aún, ¿cuántas veces funcionaron de verdad? No se trata de que sean ofensivas. Se trata de que son invisibles. No generan emoción. No despiertan la atención. Son como una canción que ya suena tan repetida en la radio que uno ni siquiera nota cuando empieza. Ahora imagina a una mujer atractiva que todos los días recibe los mismos comentarios. ¿Qué crees que siente? Exacto. Nada. Su cerebro ya aprendió a filtrar ese tipo de mensajes. Son ruido. Son spam emocional. Eso te deja con un problema y una oportunidad. El problema es que si haces lo mismo que el resto, estás perdido desde la primera palabra. Pero la oportunidad es esta. Destacar es mucho más fácil cuando la mayoría está dormida al volante. Basta con que digas algo diferente, algo que conecte de verdad, y la diferencia se siente de inmediato. Y aquí es donde entra el primer cambio de enfoque. Olvida los halagos superficiales. Olvida los clichés. Si realmente quieres dejar una huella, debes observar antes de hablar. No te lances al vacío con la primera frase que se te ocurra. Aprende a ver lo que otros no ven. Aprende a hablar no solo con palabras, sino con intención. Vamos a empezar con una de las herramientas más poderosas pero más mal utilizadas por los hombres: el cumplido. No cualquier cumplido. Uno inteligente. Uno que refleje que estás prestando atención a algo más que su físico. La mayoría de las mujeres están acostumbradas a que las elogien por su apariencia. Lo que no esperan es que alguien les diga algo como «tu forma de ver el mundo es muy particular, se nota en cómo hablas». Esa frase, aunque simple, tiene algo que la mayoría no ofrece: profundidad. Porque al decir eso no estás hablando de sus ojos, su cuerpo, su ropa. Estás hablando de algo que no todos notan. Estás tocando una fibra que no está en la superficie. Y cuando haces eso, cambias el juego. Observa cómo se expresa. ¿Es apasionada al hablar? ¿Tiene una energía que contagia? Entonces dile: tu energía tiene algo raro, me hace querer quedarme escuchándote. No estás halagando por halagar. Estás reconociendo. Estás validando una parte de ella que quizás no muchos ven. Y eso, amigo, se siente distinto. Imagina que estás en una reunión y ella hace un comentario brillante que hace reír a todos. En lugar de decir «qué divertida eres», puedes probar con «lo que más me gusta de ti es cómo logras cambiar el ambiente sin esfuerzo». Ese es un cumplido que no solo halaga, también observa. Y la observación, cuando es genuina, vale más que 1000 palabras. Ahora, pasemos a una frase distinta. No es un cumplido. Es una chispa. Una provocación emocional. Un detonante que no se dice para obtener algo inmediato, sino para sembrar una idea, una curiosidad. Tengo la sensación de que eres alguien que solo muestra su verdadero mundo a quien se lo gana, pero cuando lo hace, vale la pena cada segundo. Esa frase no solo provoca una sonrisa. Provoca una pregunta. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué lo dice? ¿Me estoy mostrando de esa forma? Esa curiosidad es oro puro. Porque una vez que entra en su mente, ya no puede ignorarte tan fácilmente. Ahora formas parte de una pregunta interna. Y eso te posiciona no como otro más que quiere su atención, sino como alguien que ya la tiene y ni siquiera está suplicándola. Y hay un detalle aquí que marca la diferencia. ¿Cómo lo dices? Puedes tener la mejor frase del mundo, pero si la dices como si estuvieras pidiendo permiso para hablar, no sirve de nada. Tu tono, tu mirada, tu pausa. Todo comunica. A veces más que las propias palabras. Si después de esa frase ella se queda en silencio por un instante, te mira distinto o incluso se ríe incómoda, es porque has tocado algo.
Has abierto una puerta. Y eso, amigo, no se logra con cualquier frase. Solo se logra con intención. Ahora, para que esta conexión no se enfríe, necesitas un cierre que no sea un cierre. Una frase que no busque terminar la conversación, sino dejarla abierta. Plantar una semilla para el siguiente encuentro, la siguiente interacción. Por eso, frases como "tengo la impresión de que contigo las cosas nunca serían aburridas, y eso me asusta un poco" tienen un impacto enorme. No estás diciendo que quieres algo. Estás compartiendo una percepción, una sospecha. Y en esa ambigüedad nace el deseo. La mujer no quiere que le supliques. Quiere sentir que contigo la vida sería más interesante, más retadora, más viva. Y eso no se logra diciendo lo obvio. Se logra sugiriendo, insinuando, dejando puertas entreabiertas. Otra variante igual de efectiva: no estoy seguro de si deberíamos seguir hablando, pero creo que ya es demasiado tarde. Con esta frase le estás diciendo que ya te atrapó, que la conversación ya generó algo, pero sin exagerar, sin dramatismo, solo con una sutil sonrisa. Aquí ocurre algo curioso. Muchas veces, cuando los hombres dejan una frase abierta, ellas sienten la necesidad de completarla, de responder, de devolver el juego. Y ahí es donde todo se invierte. Ahora ella quiere seguir. Ella pregunta. Ella ríe. Ella se interesa. Y tú solo tienes que seguir en tu centro, sin perder el control. Lo más importante en este punto es que no sobreexpliques. No intentes justificar lo que dijiste. La magia está en dejarlo flotando, en permitir que sea ella quien lo interprete. Porque cuando una frase le da espacio a su imaginación, la conexión deja de ser lógica y se vuelve emocional. Y eso, justamente eso, es lo que crea atracción real. No los discursos largos, no las promesas, sino la capacidad de sugerir algo que no todos ven. De tocar su mente sin necesidad de tocar su cuerpo. De despertar una emoción que ella no esperaba, y es ahí donde la mayoría de los hombres fallan sin siquiera saberlo. Creen que necesitan hablar más, esforzarse más, impresionar con historias o logros, cuando en realidad lo que importa no es cuánto dices, sino lo que logras despertar mientras hablas. Porque cuando una mujer siente que estás disfrutando la conversación, que no estás desesperado por validación, que tienes tus propios tiempos, tus propios silencios, eso se convierte en un imán, pero aún hay más. Hay algo que la mayoría pasa por alto y que tiene un poder inmenso: hacerla hablar de sí misma desde un ángulo distinto, desde una emoción que ella no suele compartir. Aquí no se trata de interrogarla, ni de convertir la conversación en una entrevista. Se trata de crear un espacio donde ella sienta que puede abrir una parte de sí misma que no abre con cualquiera. Y eso se logra con una frase que no parece una pregunta, pero lo es en esencia. Algo como: no sé por qué, pero tengo la sensación de que hay algo que aún no te has permitido vivir por completo. Esta frase es poderosa porque la hace mirar hacia adentro. La obliga a detenerse un segundo y preguntarse qué parte de su vida ha dejado en pausa. No estás diciéndole que está incompleta. No estás juzgándola. Estás planteando una hipótesis emocional que la conecta con su deseo, con su anhelo, con su propia historia. Y si logras que una mujer conecte contigo desde ese lugar, has pasado de ser una simple compañía a convertirte en un espejo emocional. Y nadie olvida al espejo que le mostró algo que ni siquiera ella había visto. Además, cuando dices frases así, te colocas automáticamente en una posición distinta. Ya no eres el típico que solo busca llamar la atención. Eres alguien que observa, que intuye, que conecta. Y esa percepción, cuando es auténtica, genera un respeto que muchos desean, pero pocos saben construir. Y aquí entra otra clave: no tener miedo al silencio. Después de una frase que toca una fibra emocional, guarda silencio. No interrumpas. No apresures. No expliques. Solo espera. Porque a veces, en ese segundo de pausa, ocurre el verdadero impacto. Ella te mira. Sonríe. Baja la mirada. Se queda pensando. Y en su mente algo ya cambió. El silencio es tan poderoso como las palabras correctas. Es lo que demuestra que no necesitas llenar cada espacio para ser interesante. Que sabes disfrutar del momento sin ansiedad. Que puedes quedarte ahí, presente, sin necesidad de adornos. Y eso, para una mujer, es magnético. A estas alturas, ya no estás jugando el mismo juego que los demás. Has dejado de ser un hombre más y te has convertido en una experiencia distinta. Alguien con quien hablar se siente como respirar profundo.
Alguien con quien se puede bajar la guardia sin sentirse vulnerable. Y eso crea un vínculo que no se rompe con facilidad. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué pasa cuando además de generar conexión emocional, logras tocar su deseo de aventura, de exploración, de lo inesperado? Aquí es donde se construye una atracción aún más fuerte. Porque las mujeres, igual que tú, buscan emoción. Pero no cualquier emoción, una que se sienta real, que no parezca una jugada planeada, sino una consecuencia natural de la energía entre dos personas. Entonces, puedes soltar algo como: tengo la extraña sensación de que si seguimos hablando, vamos a terminar metidos en algo que ni tú ni yo esperábamos. Esta frase tiene algo casi cinematográfico. Es como si invitaras a vivir una historia sin explicar cuál. Y ese misterio, esa insinuación de que algo puede pasar pero no sabes qué, alimenta la imaginación. Y cuando una mujer imagina contigo, ya está sintiendo contigo. Otra variante aún más sutil, pero efectiva: hay algo en ti que me hace pensar que contigo la rutina sería imposible. No estás diciendo que quieres algo. No estás diciendo que le propones una cita. Solo estás compartiendo una sensación. Pero el subtexto es claro: te percibo como alguien diferente. Y cuando alguien se siente visto como alguien especial, automáticamente quiere saber más de quién lo notó. Y lo más curioso es que muchas veces ella no sabe por qué le gustas. Solo siente que hay algo diferente en ti. Y ese algo es la combinación de frases, silencios, miradas y energía que proyectas cuando dejas de actuar y empiezas a expresar desde una presencia genuina. Porque al final, las frases son solo puertas. Lo que hay detrás de ellas es tu actitud, tu autenticidad, tu calma. Si dices algo profundo pero lo haces desde el nerviosismo o el deseo de impresionar, se nota. Pero si lo haces desde la tranquilidad de quien no necesita ser validado, sino que simplemente está disfrutando el momento, entonces todo cambia. Y es aquí donde el estoicismo entra en juego. No como una pose fría o distante, sino como una forma de presencia serena. El hombre estoico no se altera si no recibe una respuesta inmediata. No busca aprobación con urgencia. Observa. Siente. Habla con intención. Y eso, hoy más que nunca, es un lenguaje que pocas mujeres escuchan. Por eso cuando lo sienten, se quedan. Y es que cuando tú estás conectado contigo mismo, no necesitas exagerar. No necesitas inventar. Puedes decir cosas sencillas que, por cómo las dices, tienen un impacto profundo. Porque ya no se trata de que tan espectaculares son tus palabras, sino de que tan real eres tú al decirlas. A veces basta con mirar a una mujer a los ojos después de una risa compartida y decirle: no sé si lo notas, pero tienes una forma de mirar cuando te diviertes que dice mucho más que tus palabras. No es una frase perfecta. No está sacada de un manual. Pero si la sientes de verdad y la dices con presencia, se convierte en una experiencia. Y una experiencia se recuerda mucho más que una técnica. Aquí es donde se separan los hombres que repiten fórmulas de los que crean momentos. Porque las frases no sirven si no estás dispuesto a observar, a sentir, a escuchar. Si no sabes leer la atmósfera, cualquier frase se convierte en un intento vacío. Pero si estás presente, si sientes la energía del momento, entonces incluso una frase improvisada puede encender una chispa que lo cambie todo. Y es que la atracción no se trata solo de causar impacto. Se trata de permanecer en su memoria cuando ya no estás frente a ella. Y eso solo ocurre cuando dejas una huella emocional. Algo que ella sienta, que no pueda explicar del todo, pero que la haga pensar en ti horas después. Días después. Incluso semanas después. Por eso, lo más importante de todo esto no es que te aprendas frases de memoria. Es que entiendas el principio que las hace funcionar. El principio es este: ver más allá de lo evidente, hablar con intención y estar dispuesto a jugar con la emoción, no con la lógica. Ahora que ya entiendes el principio detrás de estas frases, debes empezar a practicarlo no como un actor que memoriza su libreto, sino como un hombre que aprende a observar. Porque la verdadera diferencia no está en lo que dices, sino en lo que logras que ella sienta cuando lo dices. Si despiertas algo dentro de ella que la saque de su piloto automático, habrás dado un paso que muy pocos dan: pasar de ser otro rostro más, a ser el recuerdo que se le cruza en la mente cuando menos lo espera. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que las mujeres no siempre pueden explicar por qué alguien les atrae. Muchas veces no se trata del físico, del estatus o del estilo. Se trata de cómo las haces sentir. Y si logras tocar esas emociones profundas, se abrirán de una forma que ni ellas mismas habían previsto. Aquí entra en juego otro detalle que puede parecer pequeño, pero tiene un impacto enorme: la consistencia emocional. Si usas una frase poderosa,
Pero al minuto siguiente cambias tu actitud, dudas, titubeas o empiezas a buscar su aprobación, todo el efecto se diluye. La clave está en sostener tu presencia. En mostrar que lo que dijiste no fue una jugada aislada, sino parte de una forma de ser. Porque el atractivo real no es un acto. Es una coherencia. Es el reflejo de alguien que no se esfuerza por convencer, sino que simplemente se muestra. Sin máscaras. Sin necesidad de probar nada. Solo siendo. Cuando entiendes esto, dejas de preocuparte por funcionar y empiezas a disfrutar. Cada interacción se vuelve una oportunidad, no una evaluación. Cada palabra que dices nace desde un lugar más tranquilo, más auténtico. Y eso transforma completamente la forma en que las mujeres te perciben. Piénsalo así, una frase puede ser solo sonido, o puede ser un anzuelo emocional. La diferencia está en tu capacidad de sostener la energía que esa frase activa. Si ella siente que hay algo más detrás de lo que dijiste, querrá saber más. Querrá explorar. Querrá quedarse. Y eso no lo logras siendo perfecto. Lo logras siendo real. Con tus pausas. Con tus silencios. Con tus miradas. Con esa seguridad tranquila que nace de alguien que no necesita tener todas las respuestas, pero que sabe muy bien quién es. Ahora bien, quizá estés pensando, pero si yo no soy muy expresivo, si me cuesta decir cosas así, no pasa nada. No tienes que cambiar tu esencia. Lo único que necesitas es abrirte un poco a observar más y hablar desde ahí. No se trata de actuar diferente. Se trata de ver diferente. Y cuando ves diferente, hablas diferente. Y cuando hablas diferente, conectas diferente. Por ejemplo, si eres alguien más reservado, puedes usar eso a tu favor. No tienes que llenar los silencios. Puedes dejar que tu presencia hable. Y cuando finalmente digas algo, asegúrate de que tenga peso. Algo como, no suelo decir esto, pero hay algo en tu forma de estar que se siente muy en paz. Esa frase dicha por alguien que no habla mucho vale 10 veces más que cualquier línea forzada. Lo importante es que sea tuya. Que se note que no la copiaste, que la estás diciendo porque realmente lo sentiste. Y cuando eso ocurre, la frase se convierte en una extensión de ti. Y eso es lo que genera magnetismo. Otra clave poderosa es la intención sin presión. Es decir, hablar con deseo, pero sin necesidad. Mostrar interés, pero sin buscar desesperadamente reciprocidad. Las mujeres perciben la diferencia entre un hombre que las admira y otro que las necesita. Y cuando perciben que tu interés viene desde un lugar pleno, no vacío, se sienten más cómodas, más abiertas, más libres. Un hombre que dice, me encantaría seguir conociéndote, pero si no ocurre, igual me alegra haberte encontrado, está demostrando algo muy valioso, desapego. Y el desapego no es indiferencia. Es poder. Es saber que puedes desear sin aferrarte. Que puedes sentir sin depender. Y eso, amigo, en el terreno de la atracción, es dinamita. Así que aquí tienes la verdad, las frases funcionan, sí. Pero solo si están sostenidas por una actitud interna coherente. No sirven si las usas como herramienta para obtener algo. Funcionan cuando las dices porque reflejan lo que ya eres, un hombre consciente, atento, seguro, curioso, presente. Y cuando combinas eso con las frases que ya has aprendido, creas algo muy poderoso. No solo atracción. Creas conexión. Y la conexión, cuando es real, no necesita esfuerzo para sostenerse. Se da sola. Fluida. Natural. Y si decides seguir profundizando en esto, pronto te darás cuenta de que no necesitas tener conversaciones interminables ni frases de película. Necesitas aprender a leer el momento, a sentir el ritmo, a expresar lo justo. Por ejemplo, cuando ya estás en confianza con ella, y hay una conversación íntima, puedes soltar algo como, lo que más me sorprende de ti no es lo que muestras, sino lo que escondes. Es una frase suave, pero toca una fibra. Porque todos, en el fondo, escondemos algo. Y cuando alguien lo percibe sin juzgar, sentimos una conexión que rompe barreras. Y sabes qué es lo mejor. Que no necesitas estar en una cita para decirla. Puedes estar caminando, tomando un café, incluso en una charla ligera. Es cuestión de saber cuándo y cómo lanzarla. Y de tener el temple para sostener lo que venga después. Porque no siempre te van a responder con una sonrisa inmediata. A veces se van a quedar calladas. O incluso cambiarán de tema. Pero eso no significa que no funcionó. Significa que dejaste algo en su mente. Algo que está procesando. Y eso, con el tiempo, se siente más que cualquier respuesta inmediata.
La verdadera atracción no siempre es instantánea. A veces es una semilla que germina en silencio. Pero cuando florece, es más fuerte, más real, más duradera. Así que a partir de hoy, deja de buscar fórmulas perfectas. Comienza a practicar presencia. A sentir más antes de hablar. A decir menos, pero decirlo mejor. A observar lo que pocos ven. Y a hablar desde ahí. Porque cuando haces eso, las frases ya no son frases. Se vuelven memorables. Y tú, en vez de ser un intento más, te conviertes en una experiencia emocional. Y las mujeres, amigo, no se enamoran de las palabras. Se enamoran de cómo las haces sentir. Si llegaste hasta aquí, te invito a que pongas en práctica una sola frase de las que viste hoy. Solo una. Pero con presencia. Con calma. Con confianza. Y observa. Observa lo que ocurre. Porque cuando algo está dicho desde el centro, sin pretender impresionar, se vuelve irresistible. Y si quieres seguir aprendiendo cómo conectar de forma auténtica, profunda y diferente con las mujeres, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario contándome cuál de estas frases te gustaría probar, compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar esto, y claro, ver el siguiente vídeo que te voy a dejar, porque lo que viene, te aseguro, cambiará tu forma de ver las relaciones para siempre. Nos vemos ahí.